Por favor, indica tu nombre completo y tu RUT e inicia tu exposición. Bueno, mi nombre es Noemí Esther Cid Caro, RUT 20 464 989-8. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes, ministro de Fe, que por medio de este aprovecho también de saludar a los y las señoras consejeras constitucionales, equipo técnico presente en la sala, y también aprovecho de saludar y agradecer a la Secretaría de Participación por facilitar esta instancia y todo su trabajo. Mi nombre es Noemí Cid, soy estudiante de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, representante estudiantil y defensora en materias de derechos humanos y justicia transicional. El día de hoy he solicitado esta audiencia pública para poder plantear un tema sumamente relevante a puertas de que se cumplen 50 años del golpe de Estado que impulsó una dictadura cívico-militar en nuestro país. Dentro de nuestra sociedad se presenta un desafío pendiente y arduo dentro del marco de un pasado sumamente violento como es el régimen autoritario y dictatorial. Entramos en un proceso de consolidación de la democracia y la creación de una nueva era de convivencia política en la que es necesario reconocer los derechos fundamentales y que se hagan valer como tal. Pero ahí nos hacemos preguntas de cómo consolidamos ellos sin olvidar el pasado, cómo construimos democracia en base a la memoria. Y es una respuesta que intentaré brindar a medida de esta presentación y relevando la importancia de que nuestro país, adscrito a diferentes tratados internacionales y acorde a su historia, pueda comprender que el avance en la sociedad es a través de la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición para sanar, más no olvidar. Y acorde a lo que refleja también consejos de seguridad de las Naciones Unidas, es necesario relevar que toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, es necesario que los responsables puedan rendir cuentas de sus actos y servir a la justicia y lograr reconciliación. Y esto creo que es clave porque es la base en donde podemos construir como país, cómo generamos mayor democracia y cambios políticos clave para brindar ideas y respuestas a este régimen que es algo que en la sociedad sigue latente. ¿Y por qué abordamos esta idea de transición? ¿Y en qué consiste también un poco la justicia? El contexto de justicia transicional se da a partir de 5 ejes clave y de forma sumamente secuencial. Tenemos, por un lado, lo que es la verdad, el reconocimiento tanto simbólico, institucional, sobre los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, tenemos la memoria, que es algo que no solamente se construye de manera individual, sino que también de forma colectiva. Lo que es la justicia y cómo generamos mecanismos para que haya en cambio y se pueda también existir esta transparencia, el fin a la impunidad. Por otro lado, la reparación, que no es solamente directa con las víctimas o los familiares de las víctimas, sino que también con la sociedad en su conjunto. Y por último, las garantías de no repetición. Y es por ello que me gustaría relevar un poco lo que es el aspecto internacional y también cómo ha sido la labor de las Naciones Unidas relativa a la justicia transicional y que también se ha propagado en constituciones alrededor del mundo, como puede ser Colombia, Ruanda, Timor Oriental, Nepal, entre otras, que si bien son países sumamente distintos a los de nosotros, también han tenido un pasado de crímenes de lesa humanidad y han tenido un pasado con hechos que han marcado toda su historia desde ese episodio en adelante. Y es por ello que la justicia transicional per se es basada en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados. Y es por ello que me gustaría plantear 4 principios de ello que son relevantes para poder impulsar un posible artículo respecto a la justicia transicional. En primer lugar, es la obligación del Estado de investigar, procesar a los presuntos autores de violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida lo que puede ser la violencia psicológica, sexual y de castigar a los culpables. Por otro lado, el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido a las personas desaparecidas. En tercer lugar, el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación. Y por último, la obligación del Estado de impedir mediante la adopción de distintas medidas que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro. Y frente a ello es que quiero
relacionarlo con lo que es el anteproyecto de esta nueva Constitución, donde en el capítulo 1 de los fundamentos del orden constitucional se refleja que el ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Y aquí donde nos preguntamos, ¿por qué no podemos ir más allá si ya nos encontramos también adscritos, como puede ser la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, lo que es la misma Carta de las Naciones Unidas, y un sinfín de convenciones que abordan los derechos humanos desde este aspecto de justicia transicional? Frente a ello, creo que a 50 años del golpe de Estado es necesario que nuestro país pueda tener vías de respeto, de reconstrucción y de un compromiso con los derechos humanos. Y aquí es donde encontramos una fina línea de si solo explicitar el ordenamiento interno frente a los tratados de derechos humanos o cómo podemos ir más allá, intercediendo en lo que es la justicia, en lo que es la reparación y también muy ligado a derechos que ya están explicitados en el anteproyecto. Y aquí me gustaría recalcar uno que es en el capítulo 2 de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, en el artículo 16, donde habla del derecho a la integridad personal contra la tortura, acorde también al derecho internacional. Y ahí creo que también junto a ellos se deben agregar nuevos artículos en cuanto a, en primer lugar, especificar un artículo en derecho contra la desaparición forzada, que toda víctima tiene derecho a ser buscada y por ende se tiene que contemplar planes nacionales de búsqueda. Por otro lado, agregar que ninguna persona puede ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado, interpretándose esto en conjunto a lo antes expuesto frente al derecho internacional. Por otro lado, agregar el derecho a la verdad del que son los titulares las víctimas y la comunidad por los graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí no solamente podemos contemplar lo sucedido en la dictadura cívico-militar, sino porque esto tampoco inicia ahí, sino que van a seguir sucediendo acciones que pueden ir en contra de lo que es la integridad, lo que es la vida y lo que es la igualdad dentro de las personas. Y aquí también nos enmarcamos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y por último, agregar y constitucionalizar el derecho a la reparación integral, el derecho a la memoria, a las garantías de no repetición y que esto todo se consolide en un apartado de justicia transicional, que es relevante para no seguir dilatando este proceso, no seguir dilatando una herida que, si bien lo dije en mi introducción, no es para olvidar, es para seguir sanando dentro de nuestra sociedad y generar una conciencia incluso histórica con respecto a la paz y la armonía social. Y aquí quiero potenciar un poco lo que es el proceso participativo y democrático que estamos llevando como país, porque ya de por sí estar aquí, estar escuchándonos, estar discutiendo en nuestros diferentes espacios, estamos construyendo memoria y fomentando derechos claves para las personas. Entonces, ahí nos cuestionamos, ¿por qué esa memoria no se puede propagar con hechos que ya han sucedido en nuestra historia? ¿Cómo podemos seguir construyendo nuestra historia en base a esta herida? Y es por ello que quiero recalcar la necesidad de hacer valer las luchas de organizaciones, de activistas y de personas incluso de la sociedad civil que han sido defensoras de los derechos humanos, víctimas sobrevivientes, la misma sociedad civil y también para quienes ya no están. Es aquí donde debemos aplicar un conducto constitucional frente a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. Con ello, también me gustaría recalcar que todo esto también se tiene que hacer de manera transversal con la ciudadanía y por lo mismo hay personas que también han cuestionado si esto debería ser constitucionalizado o, sin embargo, tienen que ser políticas públicas. Yo creo que esto no es limitante para que dentro de nuestro marco normativo general y que nos guía como país estén garantizados los derechos humanos, esté promoviéndose una justicia reparatoria y también la preservación de nuestra memoria histórica que, como mencionaba antes, no termina aquí. Y promover, en definitiva, una reconciliación, una construcción dentro de sociedades divididas por diferentes conflictos, violaciones masivas a los derechos humanos y que estos también confieren
el ayudarse y apoyarse en los tratados internacionales un estatus más sólido y vinculante con lo que también se espera para nuestro país. Junto con ello quiero agradecer este espacio y termino mi presentación y espero también pueda ser considerada. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por tu presencia y participación en este acto tan significativo.